Recibimos ahora a la Universidad del Museo Social Argentino. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ahora es el turno del estudiante Moon Meca de la Universidad del Museo Social, como bien dijeron, que va a desarrollar la temática Herramientas tecnológicas aplicadas a la traducción. El título de su ponencia es Tutorial de localización de videojuegos, posibles primeros pasos en la especialidad de traducción. Te escuchamos, Moon. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla mientras. Bueno, primero gracias a los comités de organización de la jornada y a la Universidad Nacional de Lanús por esta oportunidad, a todos los oyentes por asistir de forma presencial o virtual. Creo que no se está compartiendo la pantalla. Ahí sí, ahí está, listo. Bueno, esto es algo parecido a lo que ya se desarrolló en ponencias anteriores, con la adaptación de doblaje, con la literalidad en los textos planos, pero hoy quiero hablar de específicamente los videojuegos y la localización de software. Y bueno, se habla mucho de que los traductores e intérpretes somos puentes, que nuestros traductores unen culturas, idiomas, ideas, pero hoy quiero mencionar los caminos que existen antes y después de esos puentes, caminos que el ser traductores e intérpretes nos ayuda a conectar. Yo me crié en un lugar y con una familia que hablaba español en la ciudad de Buenos Aires, pero desde que nací también tuve la oportunidad de escuchar música en más de un idioma, en español, inglés, italiano, japonés. Mi interés por la música y por los idiomas está firmemente entrelazado. A medida que crecía, afiancé mi inglés para poder entender las letras de las canciones que me gustaban y escribir las propias, ver películas y series en su idioma original, leer novelas y comunicarme con personas de todo el mundo que compartían mis intereses a través de Internet. De a poco comencé a jugar videojuegos, mi tercera gran pasión, también en su idioma original inglés, aunque algunos juegos me parecerían para siempre más icónicos en su versión en español de España. Pero no se me cruzaba por la cabeza quién era responsable por ese español de España, cómo era el proceso de traducir un videojuego. Las canciones, los subtítulos y el doblaje, los textos llanos, me hacía una idea, pero yo no quería hacer eso en el futuro, no quería traducir o interpretar. Yo tomaba el saber el inglés como una característica o habilidad aislada del saber español por haber nacido en Argentina. Mi primera opción al terminar la escuela secundaria era estudiar música como carrera y rendir algún examen internacional para tener por fin un certificado formal de mi nivel de inglés que me ayudara a viajar para estudiar música y trabajar en música. Pero al elegir una facultad con escasas horas de cursada, decidí estudiar a la vez y para ocupar mi tiempo libre una carrera relacionada con el inglés. Así llegué a entender y amar la traducción e interpretación a través del Instituto Daguerre y más adelante la UMSA. Pero por 5 años seguí sin saber qué era la localización. Bueno, ¿qué es la localización? La primera pregunta que surge es, ¿por qué se habla de localizar un videojuego, una aplicación o sitio web y no de traducir software? No es que no se pueda localizar otro tipo de material. Por ejemplo, se han localizado películas de Pixar al dialecto y acento de Argentina, más específicamente al español rioplatense. Pero ¿por qué nos suena raro que Mr. Increíble diga a laburar? ¿Por qué a algunas personas les molestó que, según Elastigirl, llegaría al enfrentamiento final con el villano por calle Corrientes? La realidad es que estamos acostumbrados a que las producciones de afuera lleguen dobladas en español neutro. Ya en la infancia escuchamos a los dibujitos en la tele o en YouTube hablar de tú, aunque la mayoría de las personas en nuestro entorno real jamás lo hagan. Esto está cambiando. Cada vez hay más material, tanto animado como con actuación visible, doblado u original de Argentina, en el que los personajes hablan como nosotros, como nuestras madres y padres, como nuestros hermanitos, primitos, sobrinitos, alumnitos, que aún están encontrando su propia voz. Los videojuegos, también cada vez más, son una gran vía para encontrar nuestra propia identidad o explorar varias otras. Ser alguien más por unas horas y quizás llegar a la conclusión de que eso es lo que queremos ser en la vida real. Ser traductora o intérprete es un poco como ser el héroe de una historia. Poder transmitir las ideas propias y de otros a muchas personas más, simplemente con leer y escribir o escuchar y hablar, es un acto muy importante y respetable. ¿Y no nos llegan mucho más los mensajes y las intenciones originales cuando las entendemos del todo? Una vez, mi mamá se detuvo unos segundos en una película doblada, transmitida en un canal de televisión. Un personaje dijo, veo a través de ti. Enseguida le pregunté a mi mamá si había entendido esa frase y me dijo que no.
una expresión muy común en inglés, I can see through you, no tiene el mismo efecto sobre hablantes de español al traducirla literalmente, aunque esto sea posible. Entendemos cada palabra de forma individual, el orden de las palabras en forma de oración no es agramatical ni nos choca, simplemente no es algo que una persona diría en la vida real, salvo que sepa inglés y la haya traducido rápidamente en su mente, o que la haya adoptado por uso extendido y ahora sí se entienda por muchas personas en español. Yo, sin un adulto al lado para explicarme cuando Pipo, un personaje de videojuegos educativos infantiles de España, me decía «mueve el ratón», habría buscado un animal dibujado en la pantalla para cliquear y arrastrar a otro rincón de la pantalla con mi mouse físico. Con ordenador habría pensado en varias opciones, ninguna correcta. Entonces, ¿qué es la localización? Los localizadores pueden ser traductores, sí, pero la traducción es solo una parte de todo el proceso de localización. Del lado técnico, los programadores de un videojuego, programa o sitio web deben preparar el código para que todo texto escrito, audio, imágenes, videos, enlaces y otro tipo de contenido pueda intercambiarse con otro archivo del mismo tipo. Así, para cada idioma disponible y seleccionable, los menús, las instrucciones, las descripciones, los diálogos, los créditos, los manuales de ayuda o tutoriales, los atajos de teclado, las tipografías, el texto en imágenes de títulos, las advertencias, los errores, los materiales de promoción, por ejemplo en redes sociales, todo esto se puede presentar en un idioma y también en un lenguaje, dialecto, registro, que los usuarios consideren entendibles y cómodos, para minimizar la posibilidad de confusiones y problemas evitables. La localización no implica solo traducir palabras y oraciones a variantes de distintos idiomas. Los símbolos, iconos, carteles, gestos, colores, animales, los tamaños y espacios que requiere cada tipo de escritura, las sensaciones que evocan distintas melodías, incluso los tipos de gritos o qué se considera tabú o contenido adulto o infantil, todo esto varía a través de distintas culturas y regiones. Todo esto puede pasar desapercibido en una escena de una película, al fondo, detrás de los protagonistas. En un videojuego, el protagonista sos vos o lo es la persona que estás mirando jugar. Puedes estar varios minutos en un mismo lugar o pasar cientos de veces por ahí. Al crear software para el manejo de datos y archivos importantes o confidenciales, por otro lado, al definir la cantidad de caracteres que aceptará cada campo en un formulario, se debe tener en cuenta la diversidad de personas, de cerebros que interactuarán con estos productos. En una serie puede haber una escena de acción por capítulo. En un videojuego puede haber acción durante toda la partida. Y hay países que prefieren, para no mostrar mucha sangre, que los enemigos derrotados liberen una sustancia verde. Esto, por supuesto, implica el lado menos técnico, el lado cultural. Investigar, preguntar, contar con especialistas dentro del equipo o con contactos externos. Hay veces que no hace falta un experto para saber que es mejor cambiar de o a través de ti, salvo, por supuesto, que esta frase esté dirigida hacia un ser transparente o traslúcido. También hay veces que entendemos perfectamente, o eso creemos, y nuestra reacción es completamente distinta a la de una persona que pertenece a la cultura de origen de esa frase o situación, o que la conoce muy bien. Mi videojuego favorito, que jugué por primera vez en inglés, Touch Detective, incluye una actividad opcional en la que la protagonista, de unos 10 años de edad, puede ayudar a una vecina de la ciudad a practicar sus habilidades místicas. Esta joven adulta le pregunta a la nena por un sueño recurrente para interpretar su significado. Una de las opciones de diálogo que, como jugadores, podemos seleccionar es «soñé que le lavaba la espalda a Marx». Nuestra primera reacción sería de horror. Pero hay que recordar, primero hay que saber, que en Japón hay piletas públicas a las que llaman baños o bañeras, que residentes y turistas visitan para relajarse del estrés, por razones espirituales o simplemente por gusto, y deben ducharse antes de entrar. No son las bañeras a las que estamos acostumbrados, y deja de ser algo raro bañarse con otras personas. En la localización al inglés, la nena dice «soñé que estaba en el colectivo con Marx». No hace falta decir que no nos parece vulgar que una persona menor de edad comparta un transporte público con una persona adulta. Pasa todos los días en Argentina. Eso es localizar, no cambiar la intención de los autores que pretendían que esa conversación causara una especie de risa incómoda, ya que la respuesta poco creativa de la vecina es «ese sueño significa que admiras a esa persona», cuando, en realidad, la nena podría solo haber estudiado a esa figura histórica en la escuela. Algunos familiares podrían enojarse al saber que sus hijos, sobrinos, hermanos, etc. están jugando un juego con diálogos subidos de tono. Para no cambiar la categoría de edad asignada al juego y evitar denuncias,
el diálogo se traduce y se cambia, se localiza para mantener la esencia original, aunque algunas palabras y significados se sacrifiquen. Yo no sabía todo esto. Si llegar a localizar videojuegos era un sueño, era uno inconsciente. Probé varias veces desarrollar mis propios juegos con un poco de narrativa, un poco de música, un poco de arte visual, un poco de programación, pero nunca me imaginé aportando a los videojuegos de otras personas, llevándolos a más personas a través de la localización. En 2022, mientras estudiaba el traductorado público, la UNSA me invitó al Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción, organizado por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, Santiago de Miguel expuso sobre la localización, las herramientas que facilitan el proceso de traducción, los recursos y comunidades relacionados. Leonardo Simsik y Jessica Terceros, mis profesores en la UNSA de Traducción Audiovisual y Multimedia y de Localización, materia incluida en el programa en 2022, se explayaron en cuestiones abstractas y técnicas, en la realidad de la industria y en la abundancia de proyectos voluntarios y remunerados en los que se puede participar sin mucha experiencia. En 2024 me aceptaron en la nueva Comisión de Localización de Videojuegos de la ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Moderé un vivo transmitido por YouTube en el que entrevisté a una traductora italiana, un traductor español y uno argentino para destacar sus versiones y luego mencionar otras de la más reciente LocJam, un evento en el que cualquier persona o grupo que quiera participar hace en poco tiempo, como una maratón, su propia localización de un mismo juego donado por sus creadores. Este dato es clave, ya que, a diferencia de poder traducir algo en Word o subtitular un video, es casi imposible introducir tus traducciones en un videojuego comprado o descargado sin que sus creadores habiliten esa opción. Para poder armar un portfolio y demostrar cómo podés realmente traducir y localizar un videojuego, ¿qué mejor forma que participando de oportunidades comunitarias? También tuve la suerte de ingresar a un proyecto más focalizado, Queer the Mall, una iniciativa salida de la red social LinkedIn y con un objetivo similar a las LocJams, agregar videojuegos localizados al portfolio de principiantes, pero con la intención de impulsar, a su vez, a desarrolladores de videojuegos independientes que formen parte de minorías sociales. Integro el equipo de traducción de inglés a coreano, también en las áreas de corrección y LQA, Localization Quality Assurance, control de calidad de la localización, una última verificación que se realiza con el texto ya incrustado en el software. Esta red de experiencias y contactos me permitió entrar al mundo del desarrollo de videojuegos. Sí, las personas que localizan son también desarrolladores, como afirma, por ejemplo, la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, IGDA, International Game Developers Association. Si hubiera sabido en mi infancia que podría trabajar en videojuegos, con solo mejorar habilidades que ya tenía, adquirir algunas más como bonus y hablar con gente increíble, mi camino hasta lograrlo habría sido más corto. Pero eso no importa mucho. A veces la información nos llega muy temprano, a veces muy tarde, a veces en el momento adecuado, y a veces simplemente nos llega y está en nosotros decidir qué hacer con ella y cuándo. Una vez que crucé el puente de la traducción, se abrieron ante mí muchos caminos que, afortunadamente, no vienen con un cronómetro. Puedo tomar esos caminos al ritmo que quiera, puedo saltar de uno a otro sin perder el progreso de ninguno, puedo priorizar uno en determinada situación y dejar pasar algún que otro coleccionable para mi experiencia y currículum, pero también puedo volver atrás con más conocimientos y disfrutar más el agregar ese ítem a mi inventario. Me gusta mucho hacer referencias de videojuegos con respecto a la vida real, y ahora los videojuegos se volvieron parte de mi vida real, de mi trabajo, de lo que puedo priorizar y a la vez disfrutar. Espero que para algunos de ustedes esta exposición haya podido ser un puente o un nuevo camino o un regreso a una idea del pasado. Esto fue un tutorial, una introducción y guía, pero hay más para investigar y explorar. Pueden contactarme con preguntas o escuchar a muchas personas que tienen este camino más recorrido que yo y aportan otras perspectivas. Gracias por escucharme hoy. Bueno, felicidades Moon, muy interesante. Ahora voy a leerte las preguntas o comentarios que surgieron en el chat de YouTube. Muchas palabras de aliento te dejaron acá Harmony. Ay, gracias. Jessica, Carly, Guido, muchos éxitos. Gracias. Después, Ariel escribió, me apasiona que comparen con herramientas tecnológicas los tópicos abordados. Después también, bueno, excelente, qué bien explicado, muy bueno, muy emotivo. Más felicitaciones. Muchas gracias. Creo que por ahora no hay preguntas.
pero sí, siguen las felicitaciones. Qué exposición espectacular, dice Claudia. Muchas gracias, me hace muy feliz poder hablar acá. Los años anteriores que estaba en la universidad me enteré de esta jornada, pero sentía que no tenía nada nuevo para aportar, ningún tema que no se haya hablado ya. Y este año dije, con todo lo que me pasó tan rápidamente con los videojuegos y que yo cuando estudiaba no sabía que podía traducir y localizar videojuegos, dije, espero que con esto pueda mostrarles a las personas que nunca es tarde para empezar a hacer algo o para descubrir algo, y que hay un montón de opciones para empezar y un montón de personas en esta industria de la traducción que están ahí para mentorearte, para acompañarte, para recomendarte trabajos, para sumarte a sus propios proyectos. La verdad que me crucé con gente muy linda, como mencioné, la comisión de localización, es algunas de las personas que mencionaste que me dejaron comentarios. Así que eso, me pueden contactar, voy a subir esta presentación también a mis redes, con todas las referencias, todos los juegos, todos los links que mencioné. Así que muchas gracias de nuevo y suerte para el resto de los ponentes. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias por esta... ¿Se escucha? Ok. Muchas gracias por esta presentación muy interesante.